Segundo bloque temático, derecho de obligaciones y contratos. El tema 7, obligación y acción. 7.1. La obligación, concepto y evolución histórica. Obligación y acción son conceptos y realidades inseparables para los romanos. Existe una obligación en tanto una persona puede ejercitar una acción para reclamar algo que se le debe. Contenido de la obligación. La obligación consiste en el deber o portere de dar, hacer o prestar. Dar, dare, es hacer propietario o constituir un derecho real, también rendir o prestar unos servicios. Hacer, facere, es todo acto que implique el observar un determinado comportamiento que comprende la abstención, facere o non facere, y el devolver una cosa a su propietario, redere. Prestar, praestare, responder de algo o garantizar en relación con praedes. Obligaciones divisibles e indivisibles. Se considera divisible la obligación cuando puede cumplirse por partes o fraccionadamente, sin alterar su finalidad económica. Al ser divisible, puede repartirse entre los varios sujetos acreedores y deudores. Si no puede cumplirse, se considera indivisible. Obligaciones naturales. La obligación natural es la contraída por los esclavos y posteriormente por las personas sometidas a la potestad del pater familias. Estas obligaciones que carecen de acción producían al efecto principal de que una vez pagada la deuda contraída por el sometido, no se puede pretender la devolución de lo pagado. Cumplimiento y extinción de las obligaciones. Las obligaciones son temporales y nacen para ser cumplidas. Por su misma función y naturaleza son relaciones no permanentes ni estables, que se extinguen cuando se realiza la prestación. El cumplimiento de las que consisten en dar, dare, se denomina pago, solutio, y el cumplimiento de las obligaciones de hacer, facere, se llama satisfactio. Con el ejercicio de la acción personal se persigue, previa la estimación judicial, una condena pecuniaria del demandado. A los modos de extinción de las obligaciones admitidos por el ius civile se agregan los reconocidos por el pretor. Acciones civiles personales. Puede establecerse el siguiente repertorio de acciones in personam. Las acciones penales, la acción de contención del agua pluvial, actio aquae pluviae actionae, las acciones derivadas de la stipulatio, las acciones con litis crescentia, las acciones de buena fe, acciones bonae fidei. Acciones personales y fuentes de las obligaciones. De este repertorio de acciones y de la ordenación de las mismas en el edicto y en los comentarios jurisprudenciales, concluimos que las correspondientes obligaciones proceden de delitos, préstamos, estipulaciones y contratos. Las clasificaciones escolásticas de las fuentes de las obligaciones. En los intérpretes medievales y modernos han tenido una gran influencia las clasificaciones escolásticas de los libros de Instituciones de Gallo y de Justiniano. El jurista Gallo concreta las obligaciones que nacen de contrato clasificándolas en 4 géneros. Así se contraen por la cosa re, contratos reales. En este género incluye el mutuo y el pago de lo indebido. Las palabras verbis, contratos verbales, incluye la estipulación y otros contratos como la promesa de dute, dotis dictio, y la promesa jurada del liberto. La escritura literis, contratos literales, comprende el negocio crediticio, transcriptio nominum y los documentos de deudas, quirógrafa o singrafa. El consentimiento, consensu, contratos consensuales, comprende la compraventa, el arrendamiento, la sociedad y el mandato. Justiniano, de acuerdo con su concepción de que no hay contrato sin consentimiento, dividió las obligaciones contractuales en 2 categorías: obligaciones de contrato y obligaciones como de contrato, quasi ex contractu, incluyendo en esta última los negocios no convencionales. Los
intérpretes griegos del derecho justinianeo cambiaron ligeramente la nomenclatura de la cuatripartición al decir que las obligaciones derivan del contrato o cuasicontrato, del delito o cuasidelito. Esta terminología es la que ha pasado a la sistemática moderna. Delitos. Delitos privados. Se llaman delitos a los actos ilícitos de los que derivan obligaciones que se sancionan con una pena. Junto a los delitos públicos criminales, que suponen atentados al orden público y se castigan en la jurisdicción criminal, cuestiones perpetuae, existen los delitos privados, delicta, que son objeto de acciones penales tramitadas en los juicios ordinarios cuya finalidad es conseguir una condena pecuniaria. En la época primitiva los delitos se sometían a la venganza privada. Al sistema de venganza privada sucede el de la composición voluntaria. El ofendido renuncia a la venganza mediante el pago de una cantidad convenida. La pena que se impone al autor del delito consiste en un múltiplo del valor del daño causado, duplo, triple o cuádruplo. Delitos de hurto, furtum. La jurisprudencia republicana considera hurto al acto ilícito que causaba daño a una cosa ajena. En esta noción amplia se incluían casos como el abuso o uso ilícito, furtum usus, y la sustracción de la posesión de la cosa por el mismo propietario, furtum possessionis. Las acciones de hurto, actio furti, que tienen carácter infamante, son transmisibles a los herederos de la víctima, pero no a los del ladrón, porque el delito y la pena que se impone tiene carácter personal. La acción puede ejercitarla no solo el propietario, sino en general todo aquel que deba responder ante él por custodia o por pérdida incluso fortuita. Delitos de daño. El delito de daño injustamente causado, damnum injuria datum, procede de la ex Aquilia de damno, plebiscito propuesto por el tribuno Aquilio probablemente en el año 286 a.C. De la numerosa y variada casuística examinada por los jurisconsultos pueden deducirse los tres elementos que configuran el delito de daño: la injusticia, injuria, la culpa y el daño, damnum. En derecho justinianeo se puede ejercitar la acción in factum, general por cualquier daño, con el que se pretenda obtener una indemnización no contractual. Delito de lesiones u ofensas, injuriae. En este sentido general se habla de injuria para referirse a todo comportamiento contrario al derecho. En el clásico eran injurias, injuriae, las lesiones sufridas por una persona tanto en su integridad física como también en su dignidad moral. Delitos de derecho pretorio. Además de las acciones ya examinadas, el edicto contiene un extenso repertorio de acciones in factum para sancionar delitos no castigados por el derecho civil. Por su influencia en el derecho de obligaciones, tienen especial importancia los delitos tipificados en el derecho pretorio: el miedo, metus, y el dolus. Préstamos, tema 9. El crédito y los negocios crediticios. El préstamo o crédito, creditum, es la obligación nacida de la entrega de una cantidad de dinero, dare certum, que obliga a restituir. Esta obligación, que genera un condictio o acción de repetición, nace de la conducta del que retiene sin causa una cosa propiedad de otra persona. La entrega que obliga a restituir puede derivar de un convenio entre acreedor y deudor o de otras causas. La condictio tiene por objeto recuperar del demandado el enriquecimiento injusto que procede de una entrega o datio del demandante. Junto al mutuo o préstamo de consumo del derecho civil, el edicto pretorio reúne las acciones del derecho pretorio que se refieren al préstamo de plazo, constitutum, al préstamo de uso, commadatum, y al préstamo de garantía, pignus. El prototipo del negocio crediticio es el mutuo, que tratamos en primer lugar.
Justiniano incluye entre los contratos reales el mutuo, el comodato y la prenda, junto con el depósito. Considera la datio ob rem como contrato real, innominado, y a las otras dos clases de daciones como cuasi-contratos. El mutuo, mutui datio, el mutuo profesional. Se trata de un préstamo de consumo o de cosas consumibles que el mutuante entrega al mutuario para que éste le devuelva otro tanto del mismo género o calidad. Se considera necesaria la datio o entrega. Sin embargo, se presta la cantidad o el valor de esta, lo que hace posible un mutuo sin entrega material de las monedas, numeratio. El mutuo tiene por objeto dinero o cosas fungibles y el mutuario debe devolver la misma cantidad. El mutuo es naturalmente gratuito, el mutuario solo está obligado a devolver la cantidad prestada. En una estipulación independiente, las partes pueden acordar el pago de intereses o precio por el uso del dinero, usura. El simple convenio o pacto sin estipulación genera una excepción para oponerse a la reclamación como indebido de los intereses ya pagados. El negocio más utilizado en el ámbito comercial y financiero es el préstamo con interés, foenus, que solía realizarse con una estipulación única que comprendía el capital a devolver sos y los intereses usurarios. El préstamo marítimo, foenus nauticum. El préstamo que se hace al armador de una nave para que transporte el dinero o compre mercancías destinadas al tráfico marítimo se llama cantidad trayecticia, pecunia trayecticia, o préstamo naval, foenus nauticum. El riesgo de la pérdida del dinero prestado de las mercancías compradas es del acreedor o prestamista, que puede estipular por ello unos intereses elevados, a cargo del transportista. Es probable que se trate de un negocio especial que los romanos importaron de Grecia hacia finales de la época republicana. El pago solutio, la compensación y la mora. El acto de pagar, solvere, extingue la obligación del préstamo, credere. El pago como el préstamo consiste ordinariamente en la entrega de dinero numeratio por el mutuario. Así como el préstamo puede delegarse en otra persona, el pago también puede hacerse por sujeto distinto del deudor obligado e incluso contra la voluntad de éste. Si el deudor ofrece pagar su deuda solo en una parte, el acreedor puede rechazar el pago parcial, pero si se trata de varias deudas, debe admitir el pago de alguna o varias de ellas. Se plantea la cuestión de la imputación del pago cuando el deudor no indica la deuda que quiere extinguir, entonces se atribuye la imputación al acreedor. Si falta también esta, se tiene en cuenta la relación de las deudas partiendo del criterio de la presunta voluntad del deudor que extinguiría las más gravosas. El pago se imputa a los intereses, a la deuda vencida, al crédito más gravado por estar garantizado con prendas o al más antiguo. Si faltan estos tres elementos, la imputación se hace en proporción a todas las deudas. Un caso especial es el del crédito bancario. El banquero realiza la imputación del pago parcial. Cuando reclama contra el cliente debe limitarse al saldo que le resulte favorable. Si reclama sin realizar la debida compensación de los pagos o de las deudas que tenga con el cliente, incurre en petición de más, pluris petitio. La compensación solo tiene lugar entre deudas vencidas y de la misma clase. El pago debe realizarse en el lugar y tiempo establecido. Este último puede deducirse de la misma naturaleza del pago a realizar. Cuando el deudor no realiza el pago en el tiempo debido, incurre en mora debitoris. Este retraso no aumenta la cantidad de la deuda, ya que solo se deben intereses si se han pactado. Existe la mora del acreedor, mora creditoris o accipiendi, cuando éste, sin causa que lo justifique, rechaza el pago que le ofrece el deudor. Otras daciones crediticias, la dación para conseguir algo del accipiente, dación por una determinada causa, daciones por circunstancias eventuales. Dación para conseguir algo del accipiente, datio ob rem. Es la entrega de una cosa con la finalidad de conseguir algo ilícito del accipiente. Contra el que retiene lo entregado procede la condictio recuperatoria.
Con base en las respuestas del jurista Paulo, los intérpretes clasifican los contratos innominados en 4 categorías: dación para dación do ut des, dación para hacer do ut facies, hacer para dación facio ut des, hacer para hacer facio ut facies. Dación por una determinada causa, dationes ob causam. Será esta dación en aquellos casos en que falta la causa para obtener la cosa entregada. El caso más conocido es el del pago de lo que no se debe, solutio indebiti. La solutio, al ser de algo que no se debe, ya sea por faltar la deuda civil o la pretoria, conduce a una dación sin causa y por ello se ejercita la condictio para recuperar el pago. Daciones por circunstancias eventuales, daciones ex eventu. Así se consideran una serie de casos en los que se adquiere porque el que entrega carece de propiedad o no realiza el acto en la forma requerida y como consecuencia no puede ejercitar la reivindicatoria, cuando ésta resulta imposible o difícil porque el objeto se consume o se confunde, se ejercita la condictio. El caso más citado es el de la condictio furtiva. Préstamos pretorios. 1. Constitución de plazo, constitutum. Es la promesa de pagar dentro de un plazo o en un nuevo plazo una deuda preexistente de una cantidad de dinero. La asunción de deuda por el banquero, receptum argentari. Mientras que el constitutum supone una obligación precedente que se aplaza o se garantiza, el receptum argentari, que el edicto trata junto a los otros casos de recepta, es abstracto o independiente de toda relación anterior. Esta figura crediticia surgió en la práctica bancaria del mundo antiguo y consiste en la asunción de la deuda de un cliente por parte del banquero. El acreedor puede ejercitar contra el banquero la actio recepticia y solo tiene que probar el hecho de la asunción de la deuda. El comodato, que ya entró la primera semana, es un préstamo de uso en el que el comodante entrega una cosa inconsumible por tiempo determinado al comodatario para que use de ella gratuitamente, con modum, y después se la devuelva. Según una opinión que se remonta al padre de Laveón, el comodato servía para las cosas muebles, mientras que lo dado en uso servía para los inmuebles. El comodatario no recibe del comodante la posesión de la cosa, sino solo la detentación. Para reclamar del comodatario la devolución de la cosa prestada, el pretor concede al comodante una acción in factum, la actio commodati. Según el jurisconsulto Gallo, también existe en el comodato una forma in ius semejante a la del depósito. La cosa dada en comodato debe ser susceptible de uso y por ello solo pueden serlo las cosas no consumibles. El uso debe ajustarse a lo convenido o a la naturaleza de la cosa prestada y el comodatario que abusa comete un hurto de uso. El comodato es esencialmente gratuito y si interviene un precio o alquiler se convierte en arrendamiento. El comodatario debe restituir la cosa con todos sus accesorios y los frutos que entren en el uso concedido. La prenda, pignus, la acción personal. Es una acción personal por el hecho in factum que se concede contra aquel a quien se da una cosa en prenda, datio pignoris, para garantizar el cumplimiento de una obligación. En su regulación originaria, la prenda solo proporciona una garantía de carácter coactivo, al tener el acreedor pignoraticio la facultad de retener la prenda hasta que fuese pagada la deuda. La prenda como garantía real, objeto y contenido. En la primitiva concepción de la prenda, la misma cosa entregada se consideraba obligada, obligatio rei o res obligata. La entrega o traspaso de posesión al acreedor pignoraticio era una garantía real. Esta tiene una protección jurídica cuando a finales de la República el pretor concede al acreedor pignoraticio los interdictos posesorios. Hipoteca.
La prenda pignus es una institución única y como una de sus modalidades puede constituirse por un pacto o convenio. Pignus conventum. De que la cosa pignorada quede en poder del deudor pignorante y se considere vinculada al cumplimiento de la obligación. El jurista Marciano afirmaba: entre la prenda y la hipoteca la diferencia es solo nominal. El desplazamiento de la posesión puede ser inmediato, como en la prenda, o quedar aplazado al incumplimiento de la obligación, como en la hipoteca. El origen de la prenda por simple convención o hipoteca se encuentra en la garantía inmobiliaria de los arrendamientos públicos y sobre todo en la prenda o garantía de los arrendamientos rústicos. El arrendador y el arrendatario convenían que los muebles y aperos de labranza trasladados invecta y los semovientes que llevaba a la finca y yata de los que se servía para el cultivo respondiesen del pago de la renta hasta el fin del contrato. A partir del siglo I después de Cristo, este convenio de prendas sin posesión se generaliza y puede constituirse sobre cualquier objeto que se pueda vender. El término griego hipoteca se utiliza con preferencia a pignus conventum a partir de la época de los severos, por influencia del derecho de las provincias orientales. Gallo y Marciano escriben comentarios a la fórmula hipotecaria y Justiniano generaliza la expresión pignus hypothecare, que aparece en los textos clásicos interpolados. Objeto y constitución de la hipoteca. Hipotecas tácitas y legales. Todas las cosas que pueden comprarse o venderse pueden ser objeto de hipoteca. Al no darse el desplazamiento de la posesión, pueden ser objeto de hipoteca no solo las cosas corporales que puedan poseerse, sino también los derechos, los patrimonios en su totalidad y los bienes futuros. La hipoteca se constituye también por la presunción de la voluntad del constituyente o hipoteca tácita. Estas hipotecas se regulan en derecho justinianeo, pero existen decisiones de los últimos juristas clásicos que prescinden de la declaración expresa que se admite generalmente. Las hipotecas legales o constituidas por disposición de la ley pueden ser especiales o generales. En el derecho clásico se admiten algunos casos de hipotecas especiales. Pluralidad de hipotecas. A diferencia de la prenda, que al requerir la posesión solo puede constituirse a favor de una persona, la hipoteca puede constituirse sucesivamente a favor de varios acreedores. Esta concurrencia de varias hipotecas se rige por el principio de la prioridad temporal, prior in tempore, potior in iure. Las hipotecas se ordenan según la fecha de su constitución y una vez realizada la venta de la cosa hipotecada, cobra el primer acreedor, con lo que queda el segundo y así sucesivamente hasta agotar el precio obtenido. Extinción de la prenda. El derecho de prenda se extingue por la completa liquidación de la obligación garantizada, por la pérdida o desaparición de la cosa pignorada, por la venta realizada por el acreedor, por renuncia expresa o tácita del acreedor, por confusión cuando el acreedor se convierte en propietario, por prescripción completada por un tercero que posee la cosa durante 10 o 20 años, según se trate de presentes o ausentes. El tema 10. Estipulaciones. Esponsio y estipulatio. La esponsio, en su estructura primitiva, se presenta como un negocio solemne de carácter promisorio, integrado por una pregunta y una respuesta, interrogatio, responsio. La estipulación, como acto abstracto que se adaptaba a los diversos negocios del tráfico comercial, se considera como una de las más logradas creaciones del genio jurídico romano. En cuanto a las acciones que nacen de la estipulación, en la época de las legis actiones, la stipulatio certi estaba sancionada por la legis actio per conditionem, mientras que la stipulatio incerti estaba protegida por la legis actio per iudicis postulationem. La stipulatio, como la obligatio verbis en la que se encuadra, se fundamenta en la pronunciación de los verba de la interrogatio y de la responsio. Expondes mi dare centum, expondeo. En el derecho clásico se afirma
este principio del valor vinculatorio de las palabras verba, el jurista Gallo afirma que el contrato verbal se hace mediante una pregunta y una respuesta. Estructura clásica de la stipulatio y la obligatio verbis. Pocos eran los requisitos de la obligación verbal, pero debían observarse rigurosamente. La oralidad constituía la esencia del acto, ambas partes debían hablar y ser capaces de entender recíprocamente. La presencia simultánea de las partes y la unitas actus. Se exige la congruencia y la perfecta correspondencia entre interrogatio y responsio. Contenido y modalidades de la estipulación. El estipulante es el que determina el contenido y las modalidades de la obligación que el promitente acepta. En el caso de una estipulación en la que existen varios aplazamientos, se divide en tantas obligaciones como sean los plazos. La obligación debe cumplirse en el lugar determinado en la estipulación. El que reclama en un lugar distinto incurre en petición de más, pluris petitio. Cuando no se expresa el lugar, el estipulante puede reclamar en cualquier sitio. Reconocimiento del pago, acceptatio. Se trataba de una forma de cancelación verbal y abstracta de signo contrario a la estipulación que creaba la obligación. En su función originaria era el recibo o reconocimiento de un pago efectivo. Más tarde se convierte en una forma general de cancelación de deudas, con independencia de que éstas se cumplan o no. La decadencia de la estipulación. Por influencia de concepciones jurídicas extranjeras, pierde su estructura originaria y asume gradualmente la forma de contrato literal. La evolución del derecho posclásico fue dando al documento estipulatorio carácter constitutivo. La estipulación se transforma en una cláusula general de los contratos. Transcripción de créditos y deudas, transcriptio nominum. Se trata de un negocio escrito que consiste en la inscripción creadora de obligaciones que se realizaba en los libros de contabilidad de un paterfamilias o, con más frecuencia, de un banquero. Existía un libro de contabilidad de entradas y salidas, Codex Accepti et Expensi, donde se anotaban en el acceptum las cantidades entre entradas o recibidas y en el expensum las cantidades entregadas o salidas. Los libros en que se anotaban las partidas contables tenían eficacia constitutiva o creadora de obligaciones y por ello eran controlados por los censores. La acción que deriva del contrato literal era la actio certi. Estos negocios se practican en una etapa que va del siglo I a.C. al siglo I después de Cristo y en tiempos de Gallo estaban ya en desuso. Justiniano los considera como un recuerdo histórico. Distinto, el Codex Accepti et Expensi era el libro de caja nomina arcaria. Distinto al Codex Accepti et Expensi era el libro de caja nomina arcaria. En el libro de caja figuraban las entradas y salidas de fondos con la expresión del nombre de las personas que intervenían y del importe de la operación. Como Gallo destaca, tienen una función meramente probatoria de las operaciones realizadas y no constitutiva como la transcripción. Documentos crediticios subjetivos, quirógrafa y objetivos, síngrafa. El jurisconsulto Gallo considera propios de los extranjeros unos documentos que se redactaban en primera o en tercera persona, en los que se escribe que uno es deudor de algo o que no ha de entregar algo. Estipulaciones inválidas. En las estipulaciones inválidas deben distinguirse dos clases. Las estipulaciones inexistentes, le faltan algunos de los requisitos requeridos, y la estipulación ineficaz, que nace como válida pero que no genera una obligación por adolecer de algún vicio. Estipulaciones de objeto indeterminado. Dentro de estas cabe distinguir las estipulaciones de objeto genérico. El deudor deberá especificar el objeto a entregar dentro de un género limitado o ilimitado, y las estipulaciones alternativas. El deudor puede elegir entre varios objetos que pueden ser de distinta clase. Estipulación penal.
En la estipulación penal se trata de añadir una nueva promesa estipulatoria que tenga por objeto el pago de una cierta cantidad de dinero que se condiciona al cumplimiento de la obligación anterior. Novación. La estipulación que crea una nueva obligación con idéntico objeto de otra anterior que se extingue debe contener algo nuevo. Este elemento nuevo puede referirse a los sujetos o al objeto. A los sujetos, cuando se sustituye la persona del acreedor o del deudor. Al objeto, cuando la estipulación se realiza entre las mismas personas, el algo nuevo puede referirse a un cambio de causa o a un cambio en las modalidades de la obligación. Pluralidad de sujetos y solidaridad. El régimen de la promesa con pluralidad de sujetos está en relación con el carácter divisible o indivisible de la obligación. Cuando se trata de una divisible, se entiende fraccionada en cuotas ideales y el acreedor parciario solo puede exigir su parte de crédito. El deudor parciario solo debe pagar su parte de la deuda. Si es indivisible, se considera entonces aplicable el principio de solidaridad. Cada acreedor puede exigir el cumplimiento de la obligación en su totalidad, pero solo puede hacerlo a un acreedor. A un deudor sea. En el derecho clásico, la solidaridad se producía también en transcripción de créditos, en la fiducia y en el legado damnatorio. La extensión a los contratos es postelásica. Fianza o garantía personal. Las formas clásicas de la garantía mediante estipulaciones que no eran transmisibles a los herederos son: esponsio. Es la forma general de obligarse del antiguo derecho civil que se aplicaba con finalidades de garantía exclusivamente en las estipulaciones de los ciudadanos romanos. Fideipromisio. Es la promesa que, basada en la fides, puede ser utilizada también por los fiadores peregrinos y extranjeros. La fideiusio está suprimida del programa. La intercesión, intercesio. En general se entiende por intercesión la prestación de una garantía personal. La fianza justinianea. En derecho justinianeo, la fideiusio sustituye totalmente al sponsio y la fideipromisio, y la fianza se considera en general como obligación subsidiaria y accesoria de la obligación principal. Contratos de buena fe. Tema 11. Acciones de buena fe y contratos. En las acciones o juicios de buena fe se concede al juez un amplio margen para valorar la pretensión del demandante conforme a la buena fe. Estas acciones nacen en el comercio internacional para proteger los contratos del derecho de gentes que son tutelados por el pretor peregrino. El título 19 del Edicto Perpetuo, que trata de los juicios de buena fe, contiene los siguientes contratos: fiducia, depósito, mandato, sociedad, compraventa y arrendamiento. Culpa contractual. En el cumplimiento de los contratos basados en la buena fe se exige una especial diligencia de los contratantes. La jurisprudencia clásica denomina culpa a la falta de diligencia debida. Diligencia se aplicaba especialmente a las obligaciones derivadas de negocios de gestión, pero después se extendió a todos los de buena fe. La falta de cuidado o diligencia de los contratos se denomina culpa contractual para distinguirla de la culpa aquiliana o extracontractual de los delitos de daño. En general se considera dolo la intención o voluntad consciente de comportarse de forma que no pueda cumplirse el contrato. En las acciones infamantes se responde por dolo. En las de buena fe normalmente también por culpa. No se responde, en cambio, por caso fortuito o por aquel hecho o circunstancias que es extraño o independiente de la voluntad de los contratantes. Los juristas tratan también del periculum.
o riesgo de la pérdida de la cosa cuando no se debe a culpa. Debe soportar el riesgo de la pérdida el propietario de la cosa, pero en determinados casos recae sobre el que debía devolverla o deriva de actos de un tercero. Según la mayor o menor gravedad de la culpa se distingue la culpa lata, que es la negligencia excesiva, es decir, no ver lo que todos pueden ver. Esta culpa se equipara al dolo. La culpa levis consiste en la negligencia del que no observa, sea la conducta típica del buen pater familias en abstracto, sea el cuidado o diligencia que tiene en sus propias cosas en concreto. La culpa levísima es la falta en la custodia de una diligencia exactísima. Y ya entramos en los contratos. Fiducia. Es un contrato formal por el que una persona fiduciante transmite a otra fiduciario la propiedad de una cosa mancipable mediante un mancipatio o injure cessio. Y este se obliga a restituir la cosa en un determinado plazo o circunstancia. Se distingue de la fiducia en fiducia con el acreedor, un creditore, con fines de garantía, fiducia con un amigo, un amicum, con fines de depósito, comodato, un mandato. Depósito. Es un contrato gratuito protegido por una acción de buena fe por el que el depositante entrega una cosa mueble al depositario para que la custodie y se la devuelva cuando se la pida. Para que exista el contrato de depósito es necesario la entrega de una cosa mueble, que supone la transmisión de la simple detentación y no del dominio de la posesión, que la obligación de custodiar del depositario se acepte gratuitamente y no se reciba por ella ninguna compensación económica. Las obligaciones del depositario son custodiar la cosa depositada y tomar todas las precauciones para su conservación. El depositario solo responde de la pérdida de la cosa por el dolo, pero puede responder también por culpa en el caso de que así se conviniese. Restituir la cosa depositada a petición del depositante. Su otra obligación. En los textos aparecen tres figuras particulares de depósito: el depósito necesario o miserable, el depósito irregular y el secuestro. El depósito necesario o miserable es en caso de catástrofe o calamidad pública. El depósito irregular es el depósito de una cantidad de dinero o cosas fungibles no determinadas para que el depositario disponga de ellas y restituya otras del mismo género y calidad. Y luego el secuestro. En el caso del secuestro, la restitución de la cosa depositada se hace a una persona determinada, con frecuencia al que resulte vencedor en el litigio o en atención a otras circunstancias como el que gane una apuesta. Contratos consensuales. La noción del contrato que nace del simple consentimiento de las partes sin sujeción formal alguna es una de las más notables creaciones de la jurisprudencia clásica. El consentimiento expresado de cualquier forma, incluso sin palabras, por un gesto concluyente, puede dar vida al contrato consensual. Características de estos contratos es la reciprocidad, es decir, que de ellos nacen obligaciones recíprocas para las partes contratantes tuteladas por acciones que una u otra parte pueden ejercitar. La ordenación de los contratos consensuales en el edicto del tutor era mandato, sociedad, compraventa y arrendamiento. Mandato. Es un contrato consensual y gratuito, por el que el mandante encarga al mandatario la realización de una gestión o negocio en su interés o en interés de un tercero. Caracteres. Es un contrato consensual, es gratuito, es necesario que el contrato se haga en interés del mandante o de otra persona y el mandato puede tener como objeto una actividad o negocio de carácter jurídico. Acciones. Del mandato nace la actio mandati de buena fe y de carácter infamante. Origen y función social. El mandato tiene su origen, como afirma Paulo, en el oficio o deber moral de ayuda y asistencia derivado de la amistad. Cuando aparece como categoría contractual, se regula a través de las reglas y costumbres sociales que tienen en cuenta los juristas. La amistad se consideraba como una carga y el amigo podía exigírsele hospitalidad. Al amigo se podía exigírsele hospitalidad, patrocinio, gestión de negocios e incluso préstamos.
Obligaciones de los contratantes. Las obligaciones del mandatario son realizar el encargo, recibido conforme a las instrucciones del mandante y a la naturaleza del negocio confiado. Dar cuenta de la gestión al mandante y transferirle todos los efectos jurídicos derivados de los negocios por él celebrados y responder por el mismo. Por su parte, el mandante tiene la obligación de responder de los gastos efectuados por el mandatario en el ejercicio del encargo o de los daños o perjuicios sufridos por él. Causas de extinción. Cuando no se ha iniciado todavía la gestión, revocación del mandante, renuncia del mandatario. Cuando la gestión se ha iniciado, el mandante debe respetar las consecuencias del encargo y el mandatario debe continuarlo hasta su cumplimiento y por muerte del mandante o del mandatario. Mandato de prestar dinero. Mandatum pecuniae credendae. Consiste en el encargo que el mandante da al mandatario de prestar dinero o abrir un crédito en favor de un tercero. Cesión de créditos y deudas. El mandato se utiliza también para conseguir la finalidad de la cesión de créditos y deudas por medio de la figura de la representación procesal. Gestión de negocios. Negotiorum gestio. Consiste en la actividad de una persona, negotiorum gestor, que sin haber recibido mandato alguno ni estar obligado, gestiona negocios de otra dominus negotium. Fue introducida por el pretor para tutelar la representación procesal de un ausente mediante la concesión de una acción de gestión de negocios in factum. La gestión de negocios, en cierto sentido, era considerada por los juristas como un contrato. Sociedad. Es un contrato consensual por el que dos o más socios se obligan a aportar recíprocamente bienes o trabajos para formar una gestión unitaria y dividir las pérdidas y ganancias obtenidas. Requisitos. Como contrato consensual, la sociedad se contrae por el consentimiento expresado de cualquier forma, la aportación de bienes o trabajos conseguidos, la gestión de cada socio tiene efectos en su propio nombre y las adquisiciones y ganancias deben comunicarse a los otros socios. Acción. De la sociedad nace la actio pro socio, de buena fe, que se ejercita para liquidar las deudas pendientes entre los socios como consecuencia del contrato. El consorcio entre hermanos. La sociedad más antigua era el antiguo consorcio familiar entre hermanos que se formaba a la muerte del paterfamilias. Clases. Sociedad universal, o de todos los bienes, societas omnium bonorum. En ellas se aportan los bienes presentes o futuros. 2. La sociedad para un negocio determinado. Y 3. Fundus instructus, empresa para el cultivo de una o varias fincas. Además, las societates publicanorum, las sociedades de los publicanos, tenían personalidad jurídica y patrimonio común. Obligaciones de los socios. El socio debe aportar a la sociedad lo que prometió en los términos convenidos y comportarse de acuerdo con la buena fe. Responder del dolo. Causas de extinción por las personas, por la muerte o por disminución máxima o media, por excepción de la sociedad de publicanos. Por las cosas cuando se cumple el fin de la sociedad, por la voluntad cuando llega el término o plazo establecido, por la acción cuando por estipulación o mediante juicio se haya modificado la causa de la sociedad. Compraventa, origen, caracteres y elementos. Es un contrato consensual por el que uno de los contratantes vendedor se obliga a transmitir la pacífica posesión de una cosa al otro comprador, en tanto que éste se obliga a pagarle una suma de dinero. La compraventa clásica como negocio consensual tiene caracteres propios que lo distinguen de los actos de transmisión de la propiedad. La bilateralidad y reciprocidad, la obligatoriedad. Los elementos constitutivos de la compraventa son el consentimiento, la cosa y el precio. Acciones. La compraventa está tutelada por dos acciones de buena fe, la de compra, actio empti, y la de venta, actio venditi. El comprador reclama con la acción de compra la cosa vendida y con ella puede exigir también del vendedor que le mantenga en el disfrute pacífico de la cosa, avere y utere.
y le defienda contra las acciones del propietario si el vendedor no lo es. Cuando después del contrato la cosa produce frutos o se dan acrecimientos, el vendedor está obligado a entregarlos al comprador. Obligaciones del comprador y del vendedor. Las obligaciones que nacen de la compraventa derivan de la buena fe contractual. El comprador está obligado a pagar el precio, es decir, a transferir al vendedor la propiedad de las monedas. Las obligaciones del vendedor son entregar, tradere, la cosa vendida al comprador, responder por el dolo y probablemente en el derecho clásico también por culpa en el cumplimiento de su obligación, responder por evicción y responder por vicios ocultos de la cosa. El riesgo de la pérdida de la cosa, periculum. El riesgo de la cosa comprada corresponde al comprador, con tal de que el vendedor responda por custodia antes de la entrega. Evicción. Existe evicción, evictio, cuando el comprador, que no ha completado el tiempo de usurpación de la cosa vendida por quien no era dueño, resulta vencido en juicio, por el verdadero propietario. Por el ejercicio de la acción reivindicatoria del dueño, el comprador debe restituir la cosa o pagar su estimación. Vicios ocultos. El vendedor responde por los vicios ocultos o defectos de la cosa vendida. Para que proceda a exigir la responsabilidad por vicios ocultos será necesario que se trate de un defecto grave que disminuya el valor o la utilidad del esclavo o animal vendido. Que sea oculto, ya que si es aparente y todos pueden observarlo, no existe responsabilidad. Que sea anterior a la venta y que lo ignore el comprador. El edicto concedía dos acciones que podía elegir el comprador: actio retinitoria, para la resolución del contrato mediante la restitución de la cosa y el precio. Esta acción se daba en los siguientes casos y plazos. No se pone. Actio aestimatoria o quanti minoris, para reclamar la rebaja o reducción del precio correspondiente al menor valor de la cosa vendida. Pactos añadidos a la compraventa. Al contrato de compraventa pueden agregarse algunos pactos o cláusulas especiales que determinan o modifican sus efectos. Los pactos más importantes son la cláusula comisoria, la adjudicación a término, el pacto de la cosa a prueba, el pacto de retrocompra. Arras. Es una institución propia de la compraventa griega, arrabon, que fue acogida en la práctica de los contratos romanos, especialmente en la compraventa y el arrendamiento. En derecho clásico se utiliza para confirmar la perfección del contrato, arras confirmatorio. Es discutido el sentido de la obligación sobre las arras en derecho justinianeo. De una parte parece confirmarse el sentido meramente probatorio que tienen los textos clásicos. De otra, introduce como alternativa que pueden pactar los contratantes las arras de derecho griego. Para penar el desistimiento unilateral, arras penitenciales. Si el que desistía del contrato había entregado arras en garantía del cumplimiento de las perdía y el que las había recibido debía restituir el doble de ellas. Permuta y contrato estimatorio. El pretor concedía acciones in factum para proteger contratos semejantes a la compraventa. La jurisprudencia que influía en la labor del pretor concibe estos contratos como figuras especiales. La permuta es aquel contrato en virtud del cual cada una de las partes entregaba una cosa para recibir otra. En el contrato estimatorio, una de las partes entregaba a la otra mercancías por un precio determinado con la finalidad de que sean vendidas por el precio que consiga, con la facultad de devolver las mercancías no vendidas. Arrendamiento, caracteres, finalidad y acciones. Es un contrato consensual por el que una de las partes, arrendador, locator, coloca temporalmente una cosa o un trabajo a disposición de otra, arrendatario, conductor, que lleva la cosa y da como contraprestación una renta o merced. El arrendamiento tiene las siguientes características. Es un contrato consensual, consiste en colocar temporalmente una cosa o trabajo y recibir en cambio por ello una renta o merced. La finalidad del contrato suele ser muy variada y por eso surgen varios tipos de arrendamiento. Del arrendamiento nacen dos acciones in ius y de buena fe. La acción de locación,
para exigir la restitución de la cosa y otras obligaciones del arrendatario conductor. La acción de conducción a favor del arrendatario para exigir las obligaciones del arrendador. Clases de arrendamiento. La locación-conducción puede dividirse en dos clases. A. Arrendamiento de cosas, que comprende también el de servicios, y B. Arrendamiento de obra. El arrendamiento de las cosas, locatio conductio rei, y de servicios, locatio conductio operarum. En este contrato se cede el uso y disfrute de una cosa inmueble o de inmueble no consumible. El arrendatario de tierra se denomina colono, el de cosas inquilino. El arrendamiento rústico, como las concesiones censorias, solía hacerse por un lustro, 5 años. Las obligaciones de las partes contratantes son las siguientes: del arrendador locator, colocar la cosa a disposición del arrendatario y permitirle el uso y disfrute de ella, mantener la cosa arrendada durante el tiempo del contrato en condiciones de consentir el uso normal del arrendatario, responder de todo perjuicio que por su culpa cause al arrendatario. Del arrendatario conductor, pagar la renta o merced convenida, usar la cosa de acuerdo con su naturaleza y destino y restituir la cosa arrendada al finalizar el contrato. El arrendamiento de servicios, locatio operarum, deriva de la locación de esclavos y tiene por objeto los trabajos manuales que se realizan a cambio de una merced mercenaria. Arrendamiento de obra, locatio conductio operis. Se trata del encargo de una obra por el arrendador locator, que con este fin entrega una cosa al arrendatario y le paga una cantidad para que éste entregue la obra terminada. Transporte marítimo de mercancías, lex rodia de la Echazón. Reglas especiales regían el contrato de transporte de mercancías por mar como un tipo particular de arrendamiento de obra. Desde la época republicana, los juristas acudían en caso de averías y daños al transporte marítimo, a una ordenación helenística del comercio mediterráneo que se conoce con el nombre de lex rodia de Iaptu. La responsabilidad del transportista y de los propietarios de las mercancías se exigía con las acciones del arrendamiento. El propietario de las cosas arrojadas por la borda para salvar la nave disponía de la actio locati, que ejercitaba contra el transportista. Para pedir la indemnización que le correspondía, el transportista se valía de la actio conducti para exigir que los otros dueños de mercancías contribuyesen con la respectiva cuota de indemnización que debía ser proporcional a la mercancía que cada uno había salvado.